Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre cómo mejoramos la salud y el cuidado de nuestros caballos en la rutina diaria de su cuidado y de su vida rutinaria de los caballos en nuestros criaderos. Hoy nos trae un tema muy importante, nos acompaña Rubén Estrada, un gran amigo de la casa de Silla y de todos los criadores de caballos que nos dedicamos a esta pasión. Nos acompaña Lucas Londoño, nuestro director ejecutivo de Asdesilla, y mi nombre es Patricia Vázquez, en la presidencia de Asdesilla. El tema que hoy nos acompaña es un tema simple, sencillo, pero contundentemente importante, y es cómo manejar la medicina rutinaria que utilizamos en el día a día de los criaderos, cómo implementarla en el caballo a través de lo que es la inyectología. Y a través de ese procedimiento vamos a entender hoy, como el doctor Rubén nos lo va a explicar, la diferencia que hay entre poner una buena inyección o una no buena inyección, los daños, los defectos que puede causar en el caballo y las situaciones tan críticas que se pueden dar en un procedimiento tan simple como poner una inyección en la forma no debida, por decir, de un antiinflamatorio. Entonces, esta charla va a ser muy importante porque nos va a acompañar en el día a día que vivimos en el criadero y nos ayuda de verdad a mejorar nuestras prácticas. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos siempre que en Asdesilla podamos responder a todas las necesidades e inquietudes que ustedes tengan. Rubén, cuéntenos pues hoy el tema importante. Sí, claro que sí. Definitivamente es de suma importancia realizar una adecuada inyectología en los caballos. Son prácticas que debemos de realizar todos los días, tanto los médicos veterinarios como los cuidadores o los enfermeros de las fincas, que finalmente son los que realizan los tratamientos. Nosotros nos encargamos de realizar unos diagnósticos en los caballos y emitimos unas fórmulas que deben ser realizadas en los tratamientos, pero muchas veces dejamos los tratamientos pensando de que se va a hacer de la mejor forma y hay veces no existe un adecuado conocimiento básico de cómo inyectar los caballos. Entonces lo que vamos a hablar este rato es cómo hacer una adecuada inyectología en nuestros caballos. Básicamente, esta inyectología en caballos la hacemos principalmente por dos vías, la vía intramuscular y la vía intravenosa. Voy a hablar inicialmente acerca de la vía intramuscular. Cuando vamos a inyectar vía intramuscular en caballo, debemos elegir la zona, el grupo muscular que vamos a inyectar. Existen varios sitios donde podamos inyectar un caballo. Yo voy a empezar por el que yo siempre recomiendo y yo siempre uso. Cuando voy a hacer una inyección intramuscular, exclusivamente uso el grupo muscular del cuello. Este es el grupo muscular que yo exclusivamente utilizo y recomiendo para administrar un medicamento vía intramuscular. El cuello tiene unos límites cuando vamos a hablar de una inyección intramuscular. Tiene este límite que es la escápula. No vamos a inyectar nada de este límite caudal o el límite de la escápula para atrás. Este es el primer límite. Tiene un límite superior que es el ligamento nucal. Es un ligamento que se desprende, pasa por esta zona y en esta zona no vamos a utilizarlo para inyectar un caballo. Y tiene otro límite que son las vértebras del cuello, las vértebras cervicales, pero obviamente tampoco las vamos a utilizar.
Las vértebras cervicales vienen por esta zona, claramente las estamos acá viendo. Estas son las vértebras cervicales, ¿cierto? Entonces ya que delimitamos muy bien el cuello, ligamento nucal, escápula y vértebras cervicales. Una especie de triángulo, Rubén. Correcto. Nos queda acá un triángulo donde podemos inyectar. Rubén, sea más específico, ¿y dónde vamos a inyectar la yegua? Este es el hombro o encuentro del caballo, la articulación del hombro o encuentro. Entonces lo que yo hago es que yo miro la yegua de frente y desde la articulación del hombro o encuentro lanzo una línea perpendicular, lanzo esta línea y en la mitad del cuello es donde yo voy a inyectar la yegua. Entonces lanzo esta línea y esta es la mitad del cuello. Aquí voy a inyectar. Entonces aquí estoy respetando todos los límites. Estoy respetando el ligamento nucal, estoy respetando las vértebras cervicales y estoy respetando la escápula. Perfecto. Este es mi sitio para yo realizar la inyección intramuscular en la tabla del cuello. Esa parte es más blanda que las otras tres que mencionaste, tiene como menos rigidez o hay alguna, como se siente un poquito distinto esa tabla que estás mencionando. Sí. ¿Qué características tiene? De pronto se siente un poco Como más... un vacío. Exacto. Un vacío. Vacío. Como un vacío. Aquí estamos viendo que la escápula es un hueso, entonces es algo que realmente es duro. Las vértebras cervicales son realmente también una estructura muy dura que ahí no podemos incidir. Y aquí encontramos un grupo muscular, ahí es donde vamos a utilizar la inyección intramuscular. Rápidamente voy a mencionar otros sitios que están descritos, pero no los recomiendo, no son de mi gusto. Uno de ellos es los músculos pectorales, porque algunos de ustedes puedan, no, yo voy a revisar literatura y voy a mirar donde más se puede. Uno de ellos son los músculos pectorales, son estos dos músculos. Aquí los estamos viendo, estos músculos están absolutamente indicados para administrar inyecciones intramusculares. ¿Qué pasa? Que estamos viendo que los músculos pectorales son unos músculos pequeños, entonces van a recibir apenas pequeños volúmenes de medicamentos. Entonces empezamos a tener problemas porque alguien dice, no, es que yo inyecto el músculo. No se recomienda. No se recomienda. Está indicado, pero no está recomendado administrar ahí por el tamaño del músculo. Correcto. Muy bien. Existe otro sitio de inyección que van a ver la dificultad, que es acá un grupo muscular que se llama semimembranoso y semitendinoso. Miren el riesgo que yo estoy corriendo acá en esta posición. Entonces, son este grupo de músculos. Por la pata, porque por puede la patear, pata, o exactamente. porque la cola te puede molestar. Exactamente. Es un grupo de músculos que la literatura reporta que se pueden utilizar para aplicar medicamentos. Son semimembranoso y semitendinoso. Por el riesgo no estaría muy indicado, entonces ya mire El riesgo para uno en la aplicación y uno. para el caballo también en estar en una articulación, en unas patas o en Por las la patas, cola, ¿qué? en las patas, en las extremidades, exactamente. Entonces, para la persona protegerse de que el animal no lo vaya a patear, entonces tiene que estar en una posición un poco más incómoda. Definitivamente esta es la parte más cómoda para yo administrar un medicamento, más segura. No me va a patear el caballo. Hay otro grupo muscular que es el glúteo, Exacto. que después del grupo muscular del cuello es el más usado, Ok. el glúteo. ¿Cómo vamos a encontrar? Porque todo esto aquí vamos viendo que es una masa muscular muy grande. ¿Cuál es el sitio preciso? Vamos a identificarlo. Yo tengo que hacer aquí para pendejarme un poco. Vamos a identificarlo desde acá. Esta es la tuberosidad, eso es un hueso, la tuberosidad coxal, es una estructura rígida, aquí la podemos que uno le dice iones, isquiones o exactamente, el ala del ilio, el ala del ilio, Ok. el ala del ilio, aquí vamos a tocar esto, y aquí queda el hueso fémur, acá también se toca duro. Ahí se Sí. toca. Entonces, entre estos dos puntos queda un músculo que se llama el músculo glúteo. Aquí sería otra inyección que se puede poner vía intramuscular. Hay personas que la usan mucho, personalmente no es de mi gusto, pueden existir accidentes de que el caballo patee, cuando hay una complicación de una inyección es mucho más fácil tratar una complicación en el cuello que una complicación en esta masa muscular, entonces simplemente la menciono,
la describo, pero también concluyo diciendo que El ideal el y ideal el recomendado es en el cuello, exactamente. Uno a veces observa, Rubén, que la aplican en este punto. Aquí es, yo sé que no es recomendado, pero dentro de, digamos, dentro de la anca del caballo, esta parte superior, indicaste que era acá, pero en esta parte no es indicado. Uno ve que usualmente lo ponen aquí. No, ahí, Si uno va aquí en la parte trasera, es aquí, no aquí. No ahí, exactamente. Entonces podríamos, vamos haciendo como dos conclusiones para que luego pasemos las consecuencias de hacerlo mal, Correcto. para que vamos viendo la diferencia. Como en la zona ideal. Dos recomendaciones. Tú recomiendas ¿Qué vamos a hacer? para la inyección muscular, recomiendas de todo tu gusto al 100% que sea en la zona del cuello, Correcto. que es exactamente acá. Exactamente ahí, correcto, ahí es. No utilizar en tu Esa es la tabla del cuello, como le decimos, ¿no? La tabla del cuello. La tabla se La menciona tabla. pues en el La tabla común. del cuello. Entonces la forma como nos vamos a orientar, vamos a repetir, desde el hombro vamos a lanzar una línea y en la mitad del cuello. Ese es el sitio ideal para administrar el medicamento vía Muscular. intramuscular. Vía muscular. Hablemos ahí entonces los problemas delicados que tiene la aplicación de la inyección en los sitios que no se debe utilizar acá, porque uno encuentra, hay veces unos caballos que por una inyección mal aplicada se les hincha el cuello, se les vuelve como si tuvieran una prótesis sobresaliente aquí, y el caballo no puede moverse y algunos se quedan con eso el resto de la vida. Sí. Entonces, si quieres, podemos hablar un poco de las malas prácticas en el juego. Definitivamente, toda inyección, todo procedimiento invasivo va a tener un riesgo, ¿cierto? Debemos de hacer los procedimientos lo más técnico posible para disminuir al máximo esos riesgos que puedan existir. Otro aspecto importante para disminuir los riesgos de que tengamos complicaciones en un procedimiento de una inyección intramuscular es saber elegir exactamente qué aguja vamos a utilizar. Una aguja muy recomendada para utilizar de uso intramuscular es una aguja calibre 18, como la que vemos acá. La aguja ideal es una aguja calibre 18 de 1,5 pulgadas. ¿Viene de ese color siempre, Rubén, para identificarla o no necesariamente? La aguja 18 siempre viene rosada. Rosada, número 18, ideal, muscular. ¿Qué pasa? Que podemos tener complicaciones si utilizamos a la ligera una aguja rosada. Si utilizamos a la ligera una aguja rosada podemos tener complicaciones porque vemos que esta aguja acá tiene tan solo 1 pulgada. Y lo que debemos de utilizar es una aguja de 1,5 pulgadas. Ambas son rosadas. Ambas son rosadas. Y ambas son 18. Y ambas son calibre 18. Ok. ¿Qué pasa? Las inyecciones intramusculares, si ustedes de pronto leen los frasquitos, dice aplíquese vía intramuscular Profunda. profundo. Correcto, siempre dice. De ahí viene el profundo. Y ahí viene el profundo. Con esta aguja no podemos alcanzar la profundidad que se requiere. Entonces estas agujas, vos le vas a poner una penicilina a esta yegua, utilizando esta aguja no te va a quedar profunda y tenés mucho chance, mucho más riesgo de que se te vaya a inflamar, de que vaya a ser una reacción adversa. La que debemos de utilizar De pulgada y media. de 1,5 pulgadas, Calibre 18. calibre 18. Muy bien. Ok, muy bien. Hay otras agujas que ya me parece que son muy gruesas, a un calibre muy grande para el uso intramuscular. Me parece que son muy traumáticas. Estoy hablando de la aguja calibre 16. Esta aguja calibre 16, que es de 1,5 pulgadas, es una aguja muy grande, ya muy traumática para uso intramuscular en caballos. Entonces, ¿para qué la podríamos utilizar? Cuando vamos a utilizar, Lucas, vamos a hidratar un caballo, que le tenemos que poner medicamentos al suero. Esta es una aguja de gran calibre, que es muy rápido para usted obtener medicamentos. 16. Calibre 16, y ponerlos al suero, y con eso agilizamos un poco los procesos, porque es de gran calibre. Pero esto, para una inyección intramuscular, En caballos es muy traumático.
Las agujas calibre 16 vienen o moradas o vienen blancas, para que las también identifiquen Por color. por color. Ahí vamos, Mari, poniendo esos tips, resumen también de los colores, bacano Claro. para identificarlo. Entonces la morada oscura o blanca es sacar medicamento y aplicarlo al suero o algo, simplemente transferencia, llamémoslo así, de fluidos, de medicamentos. Exactamente. No al animal. Exacto, o para preparar una penicilina, para preparar, Ya. vemos que hay unos antibióticos que vienen un polvo y un líquido para reconstituir. Que sea rápido. Entonces con eso podemos obtener los medicamentos rápidos para reconstituirlos rápidamente. Correcto. Entonces, Rubén, en la práctica de la aplicación intramuscular, ¿qué es lo que te encontrás, los errores frecuentes en los criaderos y pecereras? ¿En qué fallamos más común? Exactamente. Un llamado, casi que un llamado es, yo sé que eso se repite siempre, pero lo vamos a repetir en este instante, es siempre utilizar agujas desechables. Esas agujas ganaderas de que se lavan, se hirven, ese tipo de cosas no están indicadas, eso ya está mandado a recoger. Y siempre, absolutamente siempre, utilizar agujas desechables y una aguja por procedimiento. ¿Qué errores comunes? Que vea esta aguja, entonces la cogemos, preparamos el medicamento, esto ya está contaminado porque estaba ahí puesto, esto ya está contaminado, hacemos una adecuada inyección, pero con una aguja contaminada, entonces se va a producir allá una infección y eso va a llevar a que se produzca una severa inflamación muscular con una gran cantidad de complicaciones para el caballo. Es chévere cuando vamos a hacer una administración de un medicamento, hacer una leve preparación de la zona. Vamos simplemente a poner una aguja, Una asepsia en la zona de la aplicación. Exactamente, pero no tiene que ser una asepsia tan estricta. Yo sé que los que han visto trabajar a los veterinarios saben que hacemos una asepsia distinta cuando vamos a... Siga que las abejas son parte del programa. Es una asepsia distinta cuando vamos a poner una inyección a cuando vamos a poner un catéter intravenoso que va a estar ahí Claro, 2, 3 o 4 son dos días. cosas, son dos procedimientos. Son dos procedimientos absolutamente distintos. ¿Qué pasa? Cuando vamos a utilizar una inyección intramuscular, simplemente con una gasa que esté impregnada con alcohol, podemos aquí hacer una simple desinfección y con esto puede ser suficiente para que administremos el medicamento. Con un producto yodado también se puede hacer desinfección. Se puede hacer desinfección con un producto yodado, se puede hacer con clorexidina o se puede hacer con alcohol. Con alcohol. Es Alcohol, una clorexidina y yodo. desinfección así de simple. Bien. Para administrar una inyección intramuscular. Entonces, cuéntanos la mala práctica de una inyección en un lugar donde no es en el cuello, los problemas que nos encontramos y a dónde se desenvuelven unas situaciones críticas y dolorosas para el caballo. Unos casos que has tenido. Exactamente, Recientes. podemos tener como dos complicaciones. Una, cuando no inyectamos el caballo en el sitio que es, definitivamente se va a inflamar. Pero también existe otra complicación fuerte y es cuando un medicamento que no es de uso intramuscular lo inyectamos vía intramuscular. ¿Qué pasa? Generalmente los antiinflamatorios en caballos, Danos ejemplos de ingredientes activos de antiinflamatorios. te digo, El más frecuente. Que es uno de uso Corriente. casi rutinario Exactamente. en una pesebrera. hay un medicamento que es de uso exclusivo intravenoso que es la fenilbutasona, que es un antiinflamatorio que utilizamos con mucha frecuencia para caballos que tienen Permanentemente. dolencias osteomusculares o están cojos, se quedan a cojera, claudicación. Entonces de rutina utilizamos la fenilbutasona. Esa fenilbutasona tiene una restricción y es que es de uso exclusivo vía intravenoso. Está contraindicado administrarlo vía intramuscular. Existe una complicación muy fuerte y muy seria que inclusive está descrita Demasiado importante. está descrita con mucha técnica en la literatura y es la mionecrosis clostridial, que es un tipo de gangrena gaseosa que se produce luego de una complicación por una inyección intramuscular de fenilbutasona. ¿Qué sucede?
esa fenilbutazona, como lo dije y lo reitero para que quede muy claro, es de uso exclusivo intravenoso. Cuando inadecuadamente la ponemos vía intramuscular, unas características físicas y farmacológicas que tiene ese medicamento hace que el músculo se inflame muchísimo y luego esa severa inflamación muscular se predispone a que crezca una bacteria. Esa bacteria se llama Clostridium. Y ese Clostridium es una bacteria muy fuerte que empieza a hacer una gangrena gaseosa en los músculos. Se come toda la piel. Se come toda la piel. Y no solo la piel. Los tejidos los músculos, y los músculos. y los músculos. Entonces es una complicación bien fuerte. Incluso puede terminar la vida de los animales. Entonces es muy importante tener presentes, todos los que nos están escuchando, que la aplicación del antiinflamatorio, que se llama fenilbutazona, que siempre estamos utilizando, que la cojera que de pronto en la rada le quedó un dolorcito, no se debe aplicar muscular, sino que debe aplicarse venoso. Las consecuencias son desastrosas para el caballo, como lo está hablando el doctor Rubén. Voy a mencionar otros antiinflamatorios. Que son definitivamente de uso intramuscular. Así como describí la complicación que tuve hace unos días con un caballo que se le administró una inyección intramuscular de fenilbutazona, también tuve una que yo sé que todos la conocen y lo han utilizado, con diclofenaco. Se administraron 2 ampollas de diclofenaco. 2 ampollas de diclofenaco para un caballo es una dosis absolutamente baja. Es de humano prácticamente. Exactamente, casi es una dosis de humano. Es una dosis muy baja, pero el caballo hizo una reacción exagerada a la inyección intramuscular de ese medicamento. Entonces quiero decir que ese medicamento en los caballos también es de uso exclusivo intravenoso. Otro que utilizamos con mucha frecuencia cuando hay dolores abdominales, la dipirona. La dipirona es un antiinflamatorio que lo utilizamos cuando el caballo tiene coliquito, que está empezando, que tiene un espasmito. Algo más leve. Algo más leve. Lo que se inicia. Exactamente, definitivamente ese antiinflamatorio también lo debemos de utilizar de vía intravenoso. El flunixin meglumine es un analgésico que también está en todas las pesebreras. Que casi diario uno... Es de uso corriente también. Es de uso corriente, pero ese tiene una particularidad. La etiqueta de ese flunixin meglumine dice que se puede utilizar vía intramuscular. Y hay mucha gente que lo ha administrado vía intramuscular porque la etiqueta lo dice y no ha pasado nada. Pero existen reportes científicos que demuestran que también puede causar inflamación en los caballos que reciben ese tipo de inyecciones. Entonces, definitivamente la mejor vía, la vía más rápida, la vía más segura para todos esos antiinflamatorios es la vía intravenosa. ¿Cuál es la aguja para esa intravenosa? Perdóname, Patri, hagamos un paréntesis. Y el lugar. Con aguja y lugar del intravenoso. También podemos utilizar para esa inyección intravenosa la misma aguja calibre 18 de 1 pulgada y media que mencionaba anteriormente, o también yo utilizo mucho esta aguja que es calibre 21, ya se la puedo enseñar, que es la que generalmente traen las jeringas. La que viene con la jeringa comúnmente. Exactamente, es una aguja. ¿Qué color es, perdón? Es una aguja calibre 21 y es verde. Verde, exactamente. Es una aguja también de 1 pulgada y media y yo la utilizo mucho para inyecciones intravenosas. Es más delgadita. Exactamente, un calibre menor. O sea, mientras el número sea mayor, es más delgado. Pues, va como en contra del diámetro de la aguja, pues, por decirlo así. Correcto. Entonces 21 más delgado que la 16. Correcto, así es. Ya para la inyección intravenosa, existen varios vasos que podemos obtener. El que yo recomiendo siempre obtener es la vena yugular. Es esta vena acá superficial que estamos viendo. Muy importante, para cuando vamos a realizar una inyección intravenosa en la vena yugular, definitivamente tienen que haber 2 personas. Han existido muchos riesgos y muchos accidentes cuando hay una sola persona administrando el medicamento. ¿Cuáles 2 personas? Una persona que haga una adecuada sujeción del caballo.
Digo adecuada sujeción porque la persona que va a inyectar tiene que decirle a la persona que va a sujetar el caballo cómo lo debe sujetar. De mucho pulso. Exactamente. Y la posición del cuello. Y la posición del cuello, correcto. Por Entonces, ejemplo, así no se puede coger la vena, que exactamente. está colgada. Exactamente. Entonces, lo primero que vamos a identificar cuando vamos a hacer una inyección intravenosa, eso lo identificamos de aquí un poco desde lejos, es el surco yugular. El surco yugular, Lucas y Patricia, es ese surco que vemos acá, que lo miramos desde lejos y claramente lo estamos notando. Este es el surco yugular. Estamos notando aquí esta leve depresioncita. Ese es el surco yugular. Por ahí. En ambos lados, doctor En Rubén. ambos lados. En Ok. ambos lados. Por ahí está la yugular. Exactamente, por ahí corre la vena yugular, que es la que vamos a utilizar para la inyección. Entonces, yo soy la persona que va a inyectar el caballo y la persona que me va a ayudar, que en este caso va a ser Lucas. Sí. La indicación es, vamos a coger el caballo y vamos a hacer una extensión De la cabeza. de la cabeza. Esta es la forma más sencilla, esta es la forma más sencilla y más segura para yo obtener la vena yugular. Le hago una leve presión y yo ya estoy viendo la dilatación de ese vaso. Cabeza arriba. Cabeza arriba. Hagamos el ejercicio, Lucas, y bajemos la cabeza. Hagamos una flexión. Se desaparece el Exactamente. vaso. Ya el vaso ya no es tan evidente. Ya el vaso no es tan evidente. Exacto. Subí la cabeza y vamos a ver que inmediatamente el vaso se vuelve mucho más evidente. Y ahí está la vena. Mira, Mírala. exactamente. Está bueno el truco, Pipe, Muy ahí bien. para que Muy bien. el ángulo de la cabeza. Exacto. Entonces son detalles Así sea uno muy maestro, estas ayudas son fundamentales. y definitivamente se requieren las dos personas. Ya vamos a hablar de accidentes. Así es como se debe de Bueno, sujetar en el caso caballo. de una emergencia, que muchas veces eso obviamente también es rutinario, Sí. solo está el mayordomo, Sí. le puede amarrar la cabeza un poco alta al Esa es la animal indicación. para que tenga la... Esa es la indicación. Si usted Sí. está solo y no Esta tiene alumna se le adelantó, doctor Rubén, se le adelantó la alumna, hermano. La amarra más cerca al tubo, la amarra cerca al no le da tubo, ventaja al lazo. corta y con extensión del cuello. Ese. ¿Qué pasa? Ya vimos cómo sujetar el caballo para realizar la inyección intravenosa. Lo otro es dónde, porque es que estamos hablando del surco. Desde aquí hasta... Exactamente, miren, todo este es el surco yugular y por todo el surco yugular corre la vena yugular. Entonces, el sitio que vamos a escoger es que vamos a dividir ese surco yugular en tres partes. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Vamos a utilizar idealmente la primera parte, que es esta. Porque ahí, en esta primera parte, existen menos riesgos de la complicación de una inyección intravenosa, que es hacer una punción de un vaso muy importante que se llama la arteria carótida. O sea, cuando uno dice, Ya le no pasó la la arteria. yugular, cuando se le pasa y se le va para la Hay vena. una arteria que es la Arteria, perdón. Hay una arteria que es la arteria carótida y esa arteria, mientras más está abajo, entonces más se junta al vaso yugular y más probable puede ser la complicación de hacer la punción de la O sea que carótida. la medida son 4 dedos de esta... Del cachete, De pues, este como la cachete referencia. que viene aquí, uno pone los 4 dedos y ahí la coge. Esa es la zona, correcto, esa es la zona. Muy bien. Entonces, esta es la mejor zona para la administración. ¿Cuánto se hunde la aguja? No, la aguja, ¿Y en qué inclinación? exacto, la aguja, Eso tiene su detalle, porque es que... ¿Qué ángulo debe tener más o menos? ¿Qué ángulo ¿Se contra debe la hundir piel? toda? No, sí, toda. sí. Sí. Esta, bueno, yo no la voy a inyectar en este momento, pero esta es la aguja que vamos a utilizar. Generalmente yo inicio la punción con un ángulo más o menos de 45 grados. Y ya No cuando- así, sino... Exactamente, y ya cuando yo veo que ya tengo ¿Cree que la van a inyectar? Sí. ahí deslizo Bueno. toda la aguja. Cuando yo ya obtengo sangre, deslizo toda la aguja sobre el vaso yugular y ahí es donde yo administro el medicamento. Esa sangre, para uno saber que sí cogió la que era, ¿con qué presión debe salir? Si sale un chorro de eso o no, o si sale goteada, ¿cómo es esa medida que también es un índice? Sí, ¿Entiende? es No un hay indicador. veces. Un indicador. Ese indicador usted lo va a tener si usted hace la administración del medicamento solo con la aguja. Obviamente si usted le pone aquí la jeringa no va a salir la sangre, ¿cierto? Sí. Entonces, es muy buen indicador de pronto cuando las personas no tienen mucha experiencia o apenas están aprendiendo esta parte de inyectología,
estar absolutamente seguros de que la inyección la puso en el vaso yugular. El vaso yugular es una vena. Las venas no tienen tanta presión como las arterias. Entonces, cuando hacemos una punción en la vena, la sangre que va a salir a través de la aguja van a ser unas gotas. Y ahí estamos correctos. Ahí Y ahí le estamos ponen correctos. Cuando son gotas el normales. Cuando son gotas normales. Cuando es un chorro, no la pongo. Cuando es un chorro Quiere decir que fuerte, cogió la arteria. coge la arteria y usted No debe se de debe. replantear el sitio de inyección nuevamente. No se debe analizar ahí únicamente. Bueno, ya para terminar, es sumamente importante hacer una adecuada disposición de esos materiales biológicos que acabamos de utilizar, de esos materiales cortopunzantes. Entonces, todos estos insumos que utilizamos, jeringas, agujas, que pueden ser potencialmente peligrosas, pues le tenemos que dar una disposición adecuada. Tenemos estos guardianes en todas las pesebreras, las debemos de tener. Ahí hacemos la disposición de las agujas que estamos utilizando y eso ya le dan pues un uso adecuado a las empresas de bioseguridad. Muchas gracias, Rubén. Hoy nos acompañó, hay que darle los créditos al acompañante también. Esta es una potranca que se llama La Tentación de Marichú, una hija de tentador de Gran Chaparral. Muchas gracias, Rubén. Qué rico haber compartido contigo esta tarde. Con muchísimo Esos gusto. consejos tan importantes para todos. Sí, claro que sí, con mucho gusto y ese es el objetivo, de que sea algo útil. Es un tema que lo utilizamos a diario en todas las pesebreras, Y, en toda parte. y no utilizarlos bien, como van a ver en las imágenes que nos están acompañando durante la presentación, tienen unas consecuencias nefastas para los caballos, incluyendo en algunos casos la muerte de algo tan sencillo como las buenas prácticas de la aplicación de los antiinflamatorios y de los analgésicos. Correcto. Porque está el diclofenaco y Y antibióticos, cualquier medicación Exacto. que vamos a administrar a un caballo Inyectología. debe ser definitivamente con una adecuada técnica. Nos vemos en un próximo conversatorio. Muchas gracias a todos los que nos acompañan.